Otra vez andás con tus experimentos, Mateo, preguntaba su padre, limpiándose las manos en el delantal manchado de tierra, mientras observaba a su hijo vendar cuidadosamente la pata de un perro callejero que había llegado cojeando a la granja. No son experimentos, papá, respondía él, sin levantar la vista, concentrado en cada movimiento. Es medicina. Solo que, sin título todavía. Su madre, desde la puerta de la cocina, lo miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que aquel chico no estaba hecho para quedarse allí para siempre. Tenía fuego en la mirada, pero también raíces profundas en el corazón. ¿Y qué vas a hacer cuando te vayas, le preguntó una tarde, mientras pelaban papas juntos. Porque algún día te irás, lo sé. Mateo se detuvo. La navaja tembló en su mano. No me iré si no es necesario, dijo, casi en un susurro. Pero sí lo es, replicó ella, con dulzura. El mundo necesita médicos como tú. Y tú necesitas ver más allá de este horizonte. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó en el porche, con la frente apoyada en sus rodillas, escuchando el crujido de los árboles y el murmullo distante del río. Soñaba con salas blancas, con estetoscopios colgando de su cuello, con salvar vidas humanas como había salvado tantas vidas animales. Pero también soñaba con el olor a pan recién horneado, con el ladrido alegre de los perros al amanecer, con el abrazo callado de su padre al final del día. Y entonces, como si hubiera escuchado sus pensamientos, una pequeña sombra se acercó arrastrando las patas. Era una perrita flaca, de pelaje marrón descolorido y ojos grandes como lunas llenas. Temblaba. No ladró. Solo se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su rodilla y lo miró con una confianza que no merecía, aún. Hola, débil, murmuró él, dándole ese nombre al instante, no por burla, sino por ternura. Porque en su fragilidad había una fuerza silenciosa que lo conmovió. Desde ese día, Débil no lo dejó. Lo seguía a los campos, dormía a los pies de su cama, lo esperaba bajo la lluvia cuando volvía tarde de ayudar al veterinario del pueblo. Ella no hablaba, pero entendía todo. Y Mateo, en sus momentos de duda, le contaba sus sueños en voz baja, como si ella fuera la única que realmente podía comprenderlos. Quiero ser médico, Débil, le decía una noche, acariciando sus orejas. Quiero curar personas. Pero, ¿y si al irme, dejo atrás todo lo que me hace ser yo? Débil solo parpadeó, lamió su mano con suavidad, y se acurrucó más cerca. En ese gesto sencillo, Mateo encontró una promesa que, fuera donde fuese, algo de su esencia permanecería intacta. Porque el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Y aunque aún no lo sabía, esa pequeña perra frágil sería, años después, la brújula que lo guiaría de regreso a sí mismo. El viento sopló más fuerte aquella noche, como si el destino ya estuviera escribiendo su historia. Y en medio del silencio del campo, dos corazones latían al unísono, uno lleno de sueños, el otro de lealtad. Ambos ignorantes de que, muy pronto, el camino los separaría, pero también los transformaria para sempre. Certo. Agora atue como um narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção. Com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres, Débil no era como los otros perros del campo. Mientras ellos corrían tras las gallinas, ladraban a los extraños o se enroscaban al sol con la despreocupación de quien nunca ha conocido el hambre, ella caminaba con una especie de timidez noble, como si cada paso fuera una disculpa por ocupar espacio en el mundo. Su cuerpo era menudo, sus patas delgadas como ramas secas, y a veces, cuando el frío apretaba, temblaba sin control. Pero sus ojos eran dos pozos de inteligencia callada, profundos como el río que bordeaba la granja. Mateo la había encontrado una mañana de invierno, medio enterrada en el barro junto al camino real, con una pata trasera lastimada y la mirada perdida. No gemía. Solo respiraba, lenta y tenazmente, como si supiera que rendirse no era una opción. Él la cargó en brazos, tan ligera que parecía hecha de hojas, y la llevó a casa, ignorando las protestas de su padre. Otra vez traes bichos enfermos, había dicho don Ezequiel, cruzándose de brazos. ¿De dónde sacamos para mantenerlos? No la vamos a mantener, respondió Mateo, arrodillado junto a la estufa, limpiando la herida con agua tibia. La vamos a sanar. Y si nadie la quiere, yo la querré.
Y así fue. Débil no solo sanó, floreció. Aprendió los ritmos de la granja como si los hubiera conocido desde siempre. Sabía cuando Mateo se levantaba antes del alba, y ya estaba esperándolo en la puerta, cola baja pero moviéndose con suavidad, como si saludara con el alma. Cuando él iba al establo, ella lo seguía en silencio, sentándose en un rincón, observando. No molestaba. Solo estaba. Y en ese estar, había un consuelo tan grande que ni siquiera las palabras podían nombrarlo. Una tarde, mientras Mateo repasaba un libro de anatomía prestado del maestro del pueblo, Débil se acercó y apoyó su cabeza en sus rodillas. Él sonrió, acariciando su lomo áspero. ¿Sabes qué quiero, Débil?, le preguntó, señalando una ilustración del corazón humano. Quiero entender cómo funciona todo esto, para poder arreglarlo cuando se rompe. No solo en animales. En personas también. Ella lo miró fijamente, como si entendiera cada sílaba. Luego, con delicadeza, tomó el rincón del libro entre sus dientes y lo bajó suavemente, como diciendo ya basta por hoy. ¿Estás cansado? Mateo rió, con los ojos húmedos. Sos más sabia que yo. No esa noche. Una tormenta azotó la región. El viento aullaba como bestia herida, y la lluvia golpeaba el techo de chapa con furia. En medio del estruendo, Mateo despertó sobresaltado. Algo no estaba bien. Corrió al corral, una de las vacas estaba en trabajo de parto, y algo iba mal. El ternero venía de nalgas. Sin pensarlo, se arremangó y entró en el barro, guiado por instinto y por lo poco que había aprendido. Durante horas luchó contra el tiempo, el frío y el miedo. Sus manos temblaban, su ropa empapada pesaba como plomo. Y entonces, entre relámpagos, vio una sombra pequeña a su lado. Era Débil. No se había ido a refugiarse. Se había quedado con él, mojada hasta los huesos, mirándolo con una fe inquebrantable, como si supiera que él podía lograrlo. «Ayúdame, Débil», murmuró, con la voz quebrada. «Por favor». No era un pedido racional. Era un grito del alma. Y ella, en respuesta, se acercó aún más, rozando su pierna con el hocico, transmitiendo un calor que no venía del cuerpo, sino del espíritu. Al amanecer, el ternero respiraba. La vaca lamía a su cría con alivio. Mateo cayó de rodillas en el barro, exhausto, cubierto de lodo y lágrimas. Débil se echó a su lado, apoyando su cabeza sobre su muslo, compartiendo el silencio sagrado del triunfo. Desde ese día, nadie en la granja dudó del lugar de Débil. Ya no era la perra rescatada. Era su perra, la compañera de Mateo, la que lo entendía sin palabras, la que lo esperaba sin reproches, la que lo acompañaba sin pedir nada a cambio. A veces, cuando el sol caía suave sobre los campos, se sentaban juntos bajo el viejo algarrobo. Él le contaba sus miedos, sus sueños, sus dudas. Ella escuchaba, atenta, con la paciencia infinita de quienes aman sin condiciones. «Si algún día me voy», decía él, con la voz entrecortada, «prométeme que no vas a olvidarme». Débil no respondía con ladridos. Solo se acercaba más, hasta que su aliento tibio rozaba la piel de Mateo, como un juramento silencioso nunca. Y en ese momento, él creía que bastaba, que ese vínculo era eterno, que nada en el mundo, ni la distancia, ni el tiempo, ni el éxito, podría romper lo que habían construido con miradas, gestos y presencia. Tenue luz de la lámpara de queroseno, cada viaje al pueblo para asistir al viejo doctor Ramírez, lo acercaba más a su sueño, y más lejos de la granja. Débil, por su parte, envejecía con gracia. Ya no corría como antes, pero seguía esperándolo en la puerta cada tarde, con la misma mirada fiel, el mismo movimiento suave de cola que decía «estoy aquí». Siempre. Una carta llegó un viernes cualquiera. Blanca, doblada, con el membrete de una universidad en la capital. Mateo la leyó 3 veces antes de poder hablar. Sus manos temblaban. No era solo una aceptación. Era una beca completa. Todo pagado. Solo tenía que irse. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó su madre esa noche, mientras servía sopa humeante en la mesa de madera gastada. Él bajó la vista, jugando con la cuchara. «No sé si puedo decir que no». «No se trata de si puedes», dijo ella, con voz suave pero firme. «Se trata de si debes». Don Ezequiel, desde su silla junto al fuego, no dijo nada. Solo miró a Débil, que dormía a los pies de Mateo, y luego a su hijo, con una tristeza antigua en los ojos. «El campo no te va a esperar», murmuró al fin. «Pero tampoco te va a olvidar». Mateo se levantó sin terminar la sopa. Salió al porche.
La luna estaba llena, brillando sobre los campos como un faro silencioso. Devil lo siguió, despacio, cojeando un poco más de lo habitual. «Voy a irme, Devil», dijo, arrodillándose frente a ella, con la voz quebrada. «A la ciudad. A estudiar. A convertirme en médico de verdad». Ella lo miró. No ladró. No se movió. Solo apoyó las patas delanteras en sus rodillas y lo miró fijamente, como si intentara grabar su rostro en su alma. «Volveré», prometió él, acariciando su cabeza. «Te lo juro. No será para siempre». Pero en el fondo, ambos sabían que para siempre no existe cuando el mundo empieza a abrir puertas que uno nunca imaginó. Los días siguientes fueron un torbellino de maletas, despedidas apresuradas y promesas hechas con el corazón pero escritas con tinta que se borra fácil. El día de la partida, el sol salió nublado, como si el cielo también supiera que algo importante se rompía. «Cuida de ella», le dijo Mateo a su madre, abrazándola fuerte. «Hasta que yo vuelva». «Yo no soy quien tiene que cuidarla», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella es quien te ha cuidado a ti». Devil no quiso soltarlo. Cuando él subió al camión que lo llevaría a la estación de tren, ella corrió tras las ruedas, ladrando por primera vez con desesperación, con un sonido agudo que partía el alma. Mateo tuvo que cerrar los ojos. Apoyó la frente en la ventanilla fría y lloró en silencio, mientras el camión se alejaba y la figura pequeña de Devil se volvía un punto en el horizonte, y luego nada. En la ciudad, todo era ruido, prisa, luces que nunca se apagaban. Al principio, Mateo escribía cartas a casa cada semana. Contaba de las clases, de los hospitales, de los pacientes. Pero con el tiempo, las cartas se hicieron más cortas, más espaciadas. La vida lo absorbió. Los exámenes, las guardias nocturnas, las amistades nuevas, los sueños que ahora tenían trajes blancos y nombres importantes. Se graduó con honores. Recibió aplausos, diplomas, ofertas de trabajo. Una clínica privada en el centro de la capital le ofreció un puesto que muchos envidiaban: buen sueldo, prestigio, futuro asegurado. «Es una oportunidad única, Mateo», le dijo su jefe, un hombre elegante con reloj de oro. «Aquí no hay lugar para nostalgias. Solo para quienes miran adelante». Y él asintió, porque en ese momento, creyó que eso era lo correcto. Mirar adelante. Dejar atrás lo que ya no encajaba en su nueva vida. Una noche, sentado en su pequeño departamento amueblado con sobriedad, recibió una llamada de su madre. «Hijo, ¿qué hacemos con Devil?», la voz le temblaba. «¿Qué quieres decir? Ya no come bien. Duerme todo el día. Y cada vez que oye un camión, corre a la entrada. Cree que eso es fácil». Hubo un silencio largo. Demasiado largo. «Mamá», dijo al fin, con la garganta seca. Tal vez sería mejor que la llevaras al refugio del pueblo. Allí la cuidarán. Alguien la adoptará. Alguien que tenga tiempo». Otra pausa. Esta vez, llena de decepción. «Así que eso es lo que pensás, que alguien la cuidará mejor que nosotros». «No es eso», exclamó, defendiéndose. «Es que, mi vida ya no es la de antes. No puedo». No terminó la frase. No hizo falta. Colgó. Se sirvió un vaso de agua, pero las manos le temblaban tanto que derramó la mitad. Miró por la ventana. La ciudad brillaba, fría, indiferente. Y en medio de tanto lujo, se sintió más solo que nunca. Al día siguiente, firmó el contrato con la clínica. Sonrió en las fotos. Apretó manos. Fue el joven médico prometedor que todos admiraban. Pero esa noche, soñó con un perro flaco, con ojos de luna llena, esperando bajo la lluvia en un camino vacío. Y aunque trató de convencerse de que había hecho lo correcto, algo dentro de él ya sabía que había cometido el error más grande de su vida. Lo que no imaginaba, ni en sus peores pesadillas, era que Devil, la perra débil, la abandonada, la olvidada, ya había tomado su propia decisión. No lloró. Solo se sentó en el rincón más oscuro de su jaula, con la mirada fija en la puerta por la que había entrado, como si aún esperara que Mateo apareciera corriendo, arrepentido, para llevársela de vuelta. La señora Lina, la cuidadora del refugio, le ofreció agua, comida, caricias. Pero Devil apenas tocaba la comida. Bebía un poco, sí, pero sus ojos ya no brillaban. Eran dos espejos apagados, llenos de una pregunta que nadie podía responder. «¿Por qué, pobrecita?», murmuraba Lina, acariciando su lomo con ternura. «Te abandonaron. No, pero aquí estarás segura. Alguien te querrá. Ya verás».
Débil no respondía. Solo bajaba la cabeza, como si hubiera entendido que segura no era lo mismo que querida. Pasaron días. Personas venían al refugio buscando compañía. Miraban perros grandes, juguetones, sanos. Nadie se detenía en la jaula de la perra vieja, flaca, con una cojera leve y una mirada triste. Hasta que una tarde, una pareja joven preguntó: «¿Esa perra es tranquila?» Lina asintió, entusiasmada. «Muy tranquila. Y muy inteligente. Solo necesita amor». La mujer se agachó, extendió la mano. Débil la olió, pero no movió la cola. No retrocedió, pero tampoco se acercó. Fue una indiferencia profunda, la de quien ya ha entregado su corazón y no tiene otro para dar. «Tal vez no sea la indicada», dijo el hombre, levantándose. «Queremos uno que se alegre de vernos». Y se fueron, como todos los demás. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de chapa del refugio, Débil oyó un sonido familiar, el rugido distante de un camión en la carretera. Su cuerpo, cansado y adolorido, se tensó. Levantó la cabeza. Las orejas se enderezaron. Por primera vez en semanas, algo encendió en su interior. Él está volviendo. No era lógica. Era instinto. Era fe. Al amanecer, cuando Lina abrió las puertas traseras para sacar la basura, Débil vio su oportunidad. Con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo frágil, empujó la puerta entreabierta de su jaula, que alguien había dejado mal cerrada, y salió corriendo. No hacia la carretera, no hacia la ciudad, sino hacia el único lugar que su corazón reconocía como hogar: la granja. «Débil. Volv», gritó Lina, corriendo tras ella, pero ya era tarde. La perra cruzó el patio del refugio, saltó una cerca baja, y desapareció entre los campos, con la determinación de quien no busca un nuevo comienzo, sino el final de una promesa rota. Las primeras horas fueron fáciles. Reconocía los caminos, los olores, los árboles. Pero pronto, la ciudad se tragó los senderos conocidos. El asfalto reemplazó la tierra. Los autos pasaban como bestias furiosas. El hambre empezó a morder su estómago. La sed secó su lengua. Pero cada vez que dudaba, cada vez que sus patas querían rendirse, recordaba el rostro de Mateo, su voz, su olor, y seguía. Una tarde, exhausta, se refugió bajo un puente. Temblaba, no por el frío, sino por el dolor de la soledad. Cerró los ojos, y soñó. Soñó con el porche de la granja, con Mateo sentado en los escalones, leyendo un libro, con ella apoyada en sus pies, sintiendo el calor de su presencia. En el sueño, él le decía: «Nunca te dejaría, Débil». «Nunca». Se despertó con lágrimas en los ojos. Sí, los perros también lloran, aunque nadie lo vea, y siguió caminando. Días después, en un pequeño pueblo a orillas del río, una niña de 5 años se perdió durante una tormenta. Sus padres gritaban su nombre, desesperados, mientras el agua subía. Débil, que descansaba bajo un árbol, oyó los gritos. No lo pensó. Corrió hacia el sonido, guiada por un instinto más antiguo que el miedo. La encontró atrapada, entre ramas, empapada y temblando. Con suavidad, la tomó del brazo con los dientes y la arrastró hasta un terreno alto. Ladró sin cesar hasta que los adultos la encontraron. «Es esa perra», exclamó la madre, abrazando a su hija. «La misma que vi en el camino hace días». La noticia corrió rápido. La perra heroína, la llamaban. Le dieron comida, agua, un cobertizo para dormir. Una familia quiso adoptarla. «Quédate con nosotros», le dijo el hombre, acariciando su cabeza. «Tienes un hogar ahora». Débil los miró. Eran buenos, amables, pero no eran su hogar. Al tercer día, cuando todos dormían, se levantó en silencio, bebió un poco de agua, y retomó su camino. No hacia el norte, ni al sur, sino hacia él. Mientras tanto, en la capital, Mateo vestía su bata blanca por primera vez. Atendía pacientes con eficiencia, con profesionalismo. Pero algo faltaba. Las sonrisas eran corteses, no cálidas. Los agradecimientos, formales, no sinceros. Una noche, tras una guardia agotadora, se miró en el espejo del baño del hospital y no reconoció al hombre que lo miraba. Tenía éxito. Tenía respeto. Pero no tenía paz. «¿Estás bien?», le preguntó una colega, al verlo perdido en sus pensamientos. «Sí», mintió. «Solo cansado». Pero en realidad, estaba vacío. Como si hubiera dejado atrás no solo una granja, sino su alma. Y en ese mismo instante,
Bajo un cielo estrellado a cientos de kilómetros de distancia, una perra débil, herida, cubierta de polvo y esperanza, seguía caminando, porque el amor verdadero no entiende de abandono. Solo de regreso. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus caminos, rotos por el orgullo y la distancia, había cruzado ríos a nado, esquivado camiones rugientes, dormido en zanjas, comido migajas dejadas por desconocidos. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, pero su espíritu seguía intacto. Porque en el fondo, Débil no buscaba venganza. No buscaba justicia. Solo quería entender. Solo quería verlo una vez más, mirarlo a los ojos y preguntarle, sin palabras, si aún la recordaba. Mientras tanto, en la clínica del centro, Mateo atendía a una anciana con dolores crónicos. Ella lo miró con ojos cansados, pero profundos. «Doctor, ¿usted alguna vez ha perdido algo que amaba sin darse cuenta?» Él se detuvo. La jeringa tembló en su mano. «¿Por qué lo pregunta? Porque hay una tristeza en usted que no curan los medicamentos», dijo ella, con voz suave. «Y a veces, lo que perdemos no es lo que se va, sino lo que dejamos ir». Esas palabras lo persiguieron todo el día. Esa noche, no durmió. Se sentó en el balcón de su departamento, mirando la ciudad que nunca duerme, y por primera vez en años, permitió que el recuerdo de Débil lo invadiera sin culpa, sin excusas. Vio su mirada. Sintió su aliento tibio. Recordó cómo lo esperaba bajo la lluvia, cómo lo acompañaba en silencio, cómo creía en él incluso cuando él mismo dudaba. «¿Qué hice?», susurró al viento, con la voz rota. Y en ese mismo instante, a cientos de kilómetros de allí, Débil llegó al último tramo del camino. Reconoció el viejo puente de madera que cruzaba el arroyo tras el molino. El corazón le latió con fuerza. Estaba cerca, muy cerca, pero el cuerpo ya no le respondía como antes. Una pata cojeaba con dolor constante. La sed le quemaba la garganta. Aún así, avanzó. Porque el hogar no es un lugar. Es un sentimiento. Y ese sentimiento la llamaba. Al amanecer, apareció ante la entrada de la granja. Todo estaba igual, y a la vez, diferente. Las puertas estaban cerradas con candado. Las ventanas, cubiertas de polvo. Las gallinas ya no cacareaban. El viento soplaba entre las tablas sueltas del corral, como un lamento. Débil se sentó frente a la puerta principal, exhausta, con la lengua afuera y los ojos llenos de una pregunta que el silencio no respondía. «Mateo», parecía decir su mirada. No hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas secas. Durmió allí esa noche, acurrucada contra la puerta, como si su presencia pudiera despertar los recuerdos dormidos de la casa. Soñó que él salía, la abrazaba, le decía que todo había sido un error, que nunca más la dejaría. Pero al despertar, solo estaba el frío. Y la soledad. 2 días pasaron. Trace. Débil apenas comía. Bebía agua del charco cercano. Seguía mirando el camino esperando. Porque en su mundo, el amor no se mide en razones, sino en espera. Y entonces, en la 4ª mañana, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de dorado, oyó un sonido que reconoció al instante el motor de un auto antiguo. El mismo que su padre usaba para ir al pueblo. Se levantó con dificultad, las patas temblando, el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor desesperado. El auto se detuvo. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Mateo bajó del vehículo, con una maleta en la mano y los ojos hundidos por el cansancio y la culpa. Había decidido vender la granja. Cerrar ese capítulo. Empezar de nuevo, en otro lugar, con otra vida. Pero cuando levantó la vista y vio a Débil sentada frente a la puerta, todo se detuvo. El tiempo. El aire. El mundo. Ella no corrió. No ladró. Solo lo miró. Con esos ojos que lo habían visto crecer, sufrir, soñar y caer. Mateo soltó la maleta. Dio un paso. Luego otro. Las lágrimas brotaron sin permiso, rodando por sus mejillas como ríos liberados. «Débil», susurró, arrodillándose frente a ella, con las manos temblando. «Dios mío, ¿cómo?». Ella no se movió. Solo parpadeó, lentamente, como si dijera «te esperé». «Siempre». Él la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pelaje sucio, oliendo a tierra, a sudor, a viaje, a lealtad pura. «Perdóname», sollozó. «Perdóname por no ser digno de ti». Débil, con la última energía que le quedaba, apoyó una pata sobre su brazo. No para pedir, para perdonar. Y en ese abrazo, bajo el sol naciente, 2 almas rotas se volvieron a encontrar.
No como el médico y la perra. No como el dueño y la mascota. Sino como dos seres que, a pesar del abandono, del dolor, del tiempo, nunca dejaron de pertenecerse. Lo que vendría después ya no importaba. Porque en ese momento, el universo lo el techo del corral, limpió la cocina, encendió otra vez la vieja estufa de leña. Y en medio de todo, Devil lo observaba desde su rincón junto a la puerta, como si temiera que, si apartaba la vista, él desaparecería de nuevo. Pero esta vez, Mateo no iba a irse. Esta vez, había visto el precio de su ambición no era solo el abandono de una perra. Era el abandono de sí mismo. ¿Sabes qué, Devil?, le dijo una tarde, mientras preparaba una sopa simple con verduras del huerto. Creí que para ser alguien, tenía que dejar atrás todo lo que me hacía humano. Pero vos me recordaste que ser humano no es tener un título. Es tener corazón. Ella movió la cola, apenas un temblor, pero suficiente para que él sonriera con los ojos húmedos. Sin embargo, la ciudad no lo olvidaba tan fácilmente. Una mañana, llegó una llamada. Mateo, ¿en serio vas a tirar todo por la borda?, preguntó su jefe, con voz crispada. Tienes una carrera brillante frente a ti. Y ahora vas a vivir como un campesino. No voy a vivir como un campesino, respondió él, mirando a Devil, que dormía al sol. Voy a vivir como yo. Colgo. Pero la duda ya había sembrado su raíz. Porque el mundo moderno no entiende de segundas oportunidades. No valora la lealtad. Solo valora el éxito. Y Mateo, aunque lo negara, aún sentía el eco de esa presión en sus huesos. Mientras tanto, Devil comenzaba a recuperarse. Comía con más apetito. Daba cortos paseos por el campo. A veces, incluso corría tras una mariposa, como si volviera a ser joven. Pero su mirada ya no era la de antes. Había visto demasiado. Había caminado demasiado. Había amado demasiado. Una noche, mientras Mateo revisaba viejos libros de medicina bajo la luz de la lámpara, escuchó un ruido afuera. Se levantó, inquieto. Al abrir la puerta, vio a Devil parada frente al camino, con las orejas erguidas, alerta. ¿Qué pasa, chica?, preguntó, acercándose. Ella no respondió. Solo miró hacia el horizonte, donde las luces de un pueblo distante titilaban como estrellas caídas. En ese momento, Mateo entendió algo que lo estremeció hasta el alma. Devil no había regresado solo por él. Había regresado para llevarlo de vuelta. No a la ciudad. No al pasado. Sino a su propósito verdadero. Al día siguiente, fue al pueblo vecino. Visitó a don Anselmo, el viejo médico rural que lo había inspirado de niño. Lo encontró en su consultorio diminuto, rodeado de frascos, hierbas y recetas escritas a mano. «Volviste», dijo don Anselmo, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Sí», respondió Mateo. «Y quiero aprender de nuevo. No de libros. De la gente. De la tierra». El anciano asintió, sirviéndole un té de manzanilla. «La medicina no está en los hospitales, hijo. Está en saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo tocar una mano con cariño. Eso no se enseña en la universidad. Se aprende aquí», dijo, señalando su pecho. Mateo miró por la ventana. Devil lo esperaba afuera, sentada bajo un árbol, pacientemente. «Tengo una idea», dijo, con una chispa en los ojos que no había visto en años. «Quiero crear una clínica móvil. Ir de pueblo en pueblo, atender a quienes no pueden llegar a la ciudad. Usar lo que aprendí, pero con el corazón que ella me devolvió». Don Anselmo sonrió. «Entonces ya no eres solo médico. Eres sanador». Esa noche, Mateo se sentó junto a Devil bajo el algarrobo. El viento traía el aroma de la tierra mojada y el canto lejano de los grillos. «Vamos a hacer algo grande, vos y yo», le dijo, acariciando su cabeza. «Vamos a curar no solo cuerpos, sino almas. Porque si vos, siendo tan pequeña, pudiste cruzar todo un país por amor, entonces el mundo necesita más de eso». Devil apoyó su hocico en su rodilla, cerró los ojos, y suspiró. No era un suspiro de cansancio. Era de paz. Pero en la distancia, algo se movía. Un rumor. Una noticia. Alguien en un pueblo cercano había visto a la perra que salvó a una niña. Y ahora, otra familia necesitaba ayuda. Otro niño con fiebre. Otra madre desesperada. Mateo no lo sabía aún, pero su verdadera misión estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no estaría solo. Porque Devil, la perra Devil, ya no era solo su sombra. Era su guía. Su brújula. Su milagro andante.
un broso que don Anselmo le había regalado, para convertirla en una clínica ambulante. Cajas con vendas, antibióticos, termómetros y frascos de hierbas medicinales se amontonaban en la trasera. Todo estaba listo, excepto el corazón de Mateo, que aún latía con la incertidumbre de quien no sabe si merece una segunda oportunidad. Hoy vamos al pueblo de San Isidro, dijo esa mañana, ajustándose la mochila al hombro. Hay un niño con neumonía. Su madre no tiene cómo llevarlo al hospital. Débil lo miró, lista como siempre, con la cola baja pero los ojos brillantes. Subió a la camioneta sin que él tuviera que pedírselo. Como si supiera que ese viaje no era solo médico, era redentor. El camino era angosto, bordeado de árboles que se inclinaban como si quisieran protegerlos. Pero cuando estaban a mitad de trayecto, el cielo se abrió. La lluvia no cayó, se desplomó. Rápidamente, el arroyo que cruzaba el sendero se convirtió en un río furioso. La camioneta se atascó en el barro. Las ruedas patinaban, girando en vano. «Maldita sea», gritó Mateo, golpeando el volante con frustración. Miró a Débil. Ella ya estaba fuera, bajo la tormenta, oliendo el aire, escuchando algo que él no podía oír. De pronto, ladró. Una vez. Corta. «Urgent». «¿Qué pasa?», preguntó él, bajando a la lluvia. Ella corrió unos metros río arriba, luego se detuvo y lo miró, insistente. Mateo la siguió, resbalando en el fango, el agua helada empapándole hasta los huesos. Y entonces lo vio entre las ramas arrastradas por la corriente. Una pequeña mano asomaba. «Dios mío», gritó, lanzándose al agua sin pensarlo. Era una niña. No tendría más de 6 años. Estaba atrapada entre troncos, inconsciente, pálida como la cera. Con la ayuda de Débil, que tiraba de la ropa de la niña con los dientes con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo menudo, logró sacarla a tierra firme. «Despierta. Por favor, despierta», suplicó Mateo, revisando su pulso. Débil lamía su rostro frío, como si su calor pudiera devolverle la vida. Un latido. Débil, pero presente. «Vamos, pequeña, aguantá», murmuró, envolviéndola en su chaqueta. No podían esperar. La camioneta no arrancaría. Así que, con la niña en brazos y Débil a su lado, comenzó a caminar bajo la tormenta, guiado solo por el instinto de la perra, que parecía conocer cada curva del bosque. Horas después, exhausto, llegó a una cabaña iluminada. Un hombre mayor abrió la puerta, sorprendido. «Ayúdeme», gritó Mateo. «Es una emergencia». Dentro, junto al fuego, la niña recuperó el color. Su madre, que había estado buscándola desde el amanecer, llegó corriendo minutos después, deshecha en lágrimas. «¿Quién la encontró?», preguntó, abrazando a su hija con desesperación. Mateo miró a Débil, que se había sentado en un rincón, temblando de frío, pero con la cabeza erguida. «Ella», dijo, señalándola. «Fue ella quien la salvó». La mujer se acercó a la perra, se arrodilló y la abrazó con una gratitud que no necesitaba palabras. «Gracias», susurró. «Gracias por traerme de vuelta a mi vida». Esa noche, mientras la niña dormía tranquila, Mateo se sentó junto a la chimenea, con Débil apoyada en sus pies. El hombre de la cabaña le ofreció un trago de aguardiente. «Esa perra no es normal», dijo, observándola con respeto. «Tiene alma de ángel». Mateo no respondió. Solo acarició la cabeza de Débil, sintiendo como su corazón latía al unísono con el suyo. En ese momento, entendió algo profundo. No era él quien la había rescatado aquel invierno. Era ella quien lo había estado rescatando a él, una y otra vez. Al día siguiente, partieron de regreso. La camioneta ya funcionaba. Pero algo había cambiado. Ya no era solo un vehículo. Era una misión. Y Débil ya no era solo una perra. Era un símbolo. Un faro. Porque en medio de la tormenta, cuando todo parecía perdido, no fue la medicina lo que salvó a la niña. Fue el instinto. Fue el amor. Fue la lealtad de quien nunca dejó de creer, incluso cuando fue abandonada. Mateo intentó explicar que solo habían tenido suerte, que fue un acto de instinto, pero nadie le creyó. Porque en esos lugares olvidados por los mapas, donde los hospitales están a horas y los médicos son fantasmas, la gente cree en milagros. Y Débil. Débil parecía uno. Una familia humilde los invitó a quedarse unos días. Tenían un pequeño huerto, una gallina clueca y un corazón enorme. La señora Elena, con las manos curtidas por el sol, preparó una sopa espesa y les ofreció su mejor cama. «Quédense», dijo, mirando a Débil con ojos húmedos.
Mi nieto está enfermo. No tiene fiebre, pero no come. Solo mira por la ventana, como si esperara algo. Esa noche, mientras Mateo revisaba al niño, un chico de 8 años, silencioso, con la mirada perdida, débil, entró sin hacer ruido. Se acostó junto a la cama, apoyó su cabeza en el borde y lo miró fijamente. El niño no dijo nada, pero al día siguiente, por primera vez en semanas, sonrió. Me habló, le contó la abuela a Mateo, emocionada. Dijo que la perra le contó que su papá va a volver del trabajo pronto. Mateo no entendió. El padre del niño había emigrado hacía 2 años y no daba señales de regresar. Pero no importaba. Lo que importaba era que el niño volvía a comer, a reír, a vivir. No es magia, le dijo Mateo a Elena, incómodo. Es compañía. Quizás la mejor medicina, respondió ella, con una sonrisa sabia. Pero cuando llegó el momento de irse, algo inesperado ocurrió. Débil no quiso subir a la camioneta. Vamos, chica, la llamó Mateo, suavemente. Ella lo miró. Luego miró a la casa. Al niño asomado en la ventana, agitando una mano con timidez. ¿Querés quedarte?, preguntó él, con el corazón en la garganta. Débil bajó la cabeza. No por tristeza, por decisión. Y entonces Mateo comprendió: ella no buscaba un dueño. Buscaba un propósito. Y en ese hogar, en ese niño roto, había encontrado uno. Podés quedarte, dijo, arrodillándose frente a ella, con la voz quebrada. Si es lo que tu corazón dice. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No por miedo a perderla otra vez, sino por orgullo. Porque su débil, la perra débil, ya no necesitaba ser rescatada. Ahora rescataba a otros. La familia lloró de alegría. Prometieron cuidarla como a una hija. Le hicieron una cama junto a la del niño. Le dieron un nombre nuevo: Guardiana. Pero esa noche, mientras Mateo dormía en la camioneta bajo las estrellas, oyó un suave rasguño en la puerta. Abrió. Era Débil. Había escapado. ¿Por qué volviste?, susurró, abrazándola. Ella apoyó el hocico en su pecho, como si dijera: mi propósito eres vos. Donde tú vayas, yo voy. Y en ese instante, Mateo supo que su vínculo era más fuerte que cualquier despedida, más profundo que cualquier misión. Porque el amor verdadero no elige entre quedarse o irse. Elige estar, sin condiciones. Al amanecer, partieron juntos. La camioneta avanzó por el camino polvoriento, con Débil asomada por la ventanilla, mirando el horizonte con calma. Sabía que habría más niños que salvar, más corazones que sanar. Pero también sabía que, esta vez, nunca estaría sola. Y Mateo, con una sonrisa en los labios y paz en el alma, condujo hacia el siguiente pueblo, sabiendo que, mientras Débil estuviera a su lado, no habría tormenta. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, le había preguntado su jefe esa mañana, mientras le entregaba los documentos finales. ¿Estás dejando atrás una vida cómoda por que una camioneta vieja y un perro? Él no respondió. Solo asintió. Porque ya no necesitaba explicarle a nadie que la verdadera comodidad no está en el lujo, sino en la conciencia tranquila. Al salir del edificio, el bullicio de la ciudad lo envolvió como una marea ajena. Gente apurada, autos bocinando, pantallas gigantes anunciando cosas que ya no le importaban. Se sentó en una banca del parque, sacó un sándwich envuelto en papel encerado, el mismo que preparaba su madre, y miró a su alrededor. Todo era efímero. Todo era ruido. Débil no estaba con él. La había dejado en la granja con un vecino de confianza, porque el viaje era corto y la ciudad no era lugar para ella. Pero en ese instante, mientras mordía el pan, sintió una punzada en el pecho. No era dolor físico. Era vacío. Profundo. Como si le faltara el aire. ¿Qué hago aquí?, murmuró, mirando sus manos limpias, sin barro, sin sangre, sin vida. Recordó la sonrisa del niño en San Isidro. El abrazo de la abuela. El silencio sabio de don Anselmo. Recordó cómo Débil lamía la frente de los enfermos, como si su calor pudiera curar lo que los medicamentos no alcanzaban. Y recordó, sobre todo, su propia mirada en el espejo del hospital vacía, perdida, disfrazada de éxito. Doctor Mateo, lo llamó una voz femenina. Era Clara, una colega con quien solía compartir guardias. Se sentó a su lado, con una taza de café humeante. Dicen que te vas para siempre. Es verdad, sí, dijo él, sin dudar. ¿Por qué aquí tenías todo? Él la miró, y por primera vez, habló con el alma desnuda. Porque aquí perdí lo único que valía la pena.
mi humanidad. Y la encontré, en los ojos de una perra que nunca me abandonó, aunque yo la abandoné a ella. Clara bajó la vista. No dijo nada, pero sus ojos brillaron con una comprensión silenciosa. A veces envidio a los que se atreven a volver, susurró. Mateo se levantó. Tiró el sándwich a medio comer en la basura. No tenía hambre. Tenía prisa. Tengo que irme, dijo. Hay un pueblo donde me esperan. Donde ella me espera. Regresó a la estación de autobuses con el paso más ligero. Compró el boleto de ida, sin retorno. Mientras esperaba, sacó su teléfono y vio una notificación, una foto compartida por un conocido del campo. En ella, Débil estaba sentada junto al camino, mirando hacia la carretera, como si supiera que él estaba a punto de volver. El corazón le dio un vuelco. Pronto, mi amor, murmuró, acariciando la pantalla. Ya voy. Subió al autobús. Las luces de la ciudad se alejaron, fundiéndose en la oscuridad. Y con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que recuperaba un pedazo de sí mismo. No era el médico brillante que todos admiraban. No era el hijo pródigo que triunfó en la capital. Era simplemente Mateo. El chico de la granja. El amigo de Débil. El senador de Almas Rodas. Y cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo los campos de dorado, supo que ya no había marcha atrás. Porque su lugar no estaba entre paredes blancas y máquinas frías. Estaba allí, donde el viento olía a tierra mojada, donde los niños corrían descalzos, donde una perra débil lo esperaba con la fe tambor ansioso. Débil, gritó, al ver la puerta de la casa entreabierta. Pero no hubo ladrido. No hubo carrera frenética hacia él. Solo silencio. El vecino, don Roque, salió del corral con el sombrero en la mano y los ojos bajos. Mateo, dijo, con voz ronca. Ella se fue. ¿Qué? Preguntó él, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿A dónde? No lo sé. Hace 3 días. Se sentó aquí todo el día, mirando el camino. Luego, al amanecer, se levantó y se fue caminando, como si supiera a dónde ir. Mateo palideció. Sin pensarlo, corrió al viejo algarrobo, al lugar donde siempre se sentaban juntos. Allí, clavada en la corteza, había una pequeña cinta roja la que le había puesto el día que la encontró. La tomó entre sus manos, temblando. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué te fuiste otra vez? Pero en el fondo, ya lo sabía. Débil no huía. Buscaba. Y si se había ido, era porque algo, o alguien, la necesitaba más que él. Sin perder un segundo, preparó la camioneta. Llenó el tanque, revisó las llantas, cargó provisiones. Don Roque lo miró con preocupación. Vas tras ella. Tengo que hacerlo, respondió Mateo, con la voz firme. No importa cuánto tiempo tarde. No importa cuántos kilómetros. La encontré. Partió al atardecer, siguiendo rumores, preguntando en cada cruce, en cada pueblo. Han visto a una perra flaca, marrón, con una mirada especial, algunos asentían. Sí, pasó por aquí hace 2 días. La vi junto al río, descansando. Ayudó a un viejo a encontrar su bastón. Cada pista lo acercaba, y lo desgarraba un poco más, porque veía las huellas de su amor en cada lugar, pero no la tenía a su lado. Hasta que, en un pequeño caserío al pie de las montañas, un hombre lo detuvo. ¿Buscas a la perra milagrosa?, preguntó, con los ojos brillantes. Está con el viejo. Hilario. Vive solo, desde que su mujer murió. No habla con nadie. Pero desde que ella llegó, come. Habla. Hasta ríe. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde está el hombre? Señaló una cabaña al final del valle, envuelta en niebla matutina. Al llegar, Mateo vio a Débil sentada en el porche, junto a un hombre de cabello blanco y espalda encorvada. Ambos miraban el horizonte en silencio. Pero cuando Débil lo vio, se levantó. No corrió. Caminó despacio, con dignidad, como si supiera que este momento cambiaría todo. Se detuvo frente a él. Lo miró. Y luego, con suavidad, tomó el borde de su chaqueta entre los dientes y tiró, como diciendo: ven. Él también necesita sanar. Mateo entró en la cabaña. El viejo Hilario lo miró con ojos cansados, pero no hostiles. Ella me trajo paz, dijo, con voz quebrada. No sé quién sos, pero, gracias. Yo no hice nada, respondió Mateo. Fue ella. A veces, los ángeles tienen 4 patas, murmuró el anciano. Esa noche, Mateo no se fue. Cocinó una sopa simple. Contó historias de la granja. Y Débil, entre los dos,
cerró los ojos, como si por fin hubiera encontrado el equilibrio no pertenecer a uno solo, sino sanar a todos los que amaba. Pero al amanecer, mientras el viejo dormía, Débil se acercó a Mateo y apoyó la cabeza en su regazo. ¿Querés quedarte con él?, preguntó él, acariciando sus orejas. Ella lo miró. Luego miró el camino de regreso. Y detrás, las montañas se perfilaban en silencio, testigos mudos de su viaje. Es ella, dijo el hombre, mostrándole la imagen a su esposa. La perra que estuvo con el viejo Hilario. La misma que salvó a la niña en San Isidro. Sin pensarlo, subió la foto a un grupo de vecinos en las redes. ¿Alguien sabe de quién es esta perra? Recorrió medio país sola. Dicen que trae bendiciones. No esperaba lo que vino después. En pocas horas, la imagen se multiplicó. Alguien reconoció el collar desgastado, era el mismo que Mateo le había puesto años atrás. Otro identificó el fondo del camino que lleva a la granja de los Valdés. Y entonces, un comentario cambió todo. Es Débil, la perra del doctor Mateo. Dicen que cruzó regiones enteras buscándolo después de que la abandonó. Las palabras abandonó cayeron como una piedra en el estanque. Pero no hubo ira. Solo asombro. Porque en cada comentario, en cada mensaje compartido, no había juicio, sino admiración. Admiración por la lealtad inquebrantable de una criatura que, a pesar del dolor, eligió amar. Miren esto, gritó una joven en una cafetería de la ciudad, mostrando su pantalla a sus amigas. Una perra recorrió más de 500 kilómetros solo para volver con su dueño. Dicen que cura con su presencia, añadió otra, con los ojos húmedos. ¿Que dónde va? Trae esperanza. La noticia llegó a los periódicos locales. Luego a las radios. La Odisea de Débil, la llamaron. Un periodista incluso viajó al pueblo para entrevistar a don Roque. Ese animal, dijo el viejo, con la voz temblorosa, no es perro. Es alma pura. Y si el doctor Mateo la dejó ir, fue porque el mundo la necesitaba más que él. Mientras tanto, en la cabaña del viejo Hilario, Mateo despertó al sonido de su teléfono vibrando sin cesar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Al ver la foto de Débil en la pantalla, con miles de compartidos y comentarios como ángel con patas o lección de amor, sintió una mezcla de orgullo y vergüenza tan profunda que tuvo que salir afuera. Se sentó en los escalones, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo es posible que vos, siendo tan pequeña, hayas movido tantos corazones?, murmuró. Débil se acercó y apoyó su hocico en su rodilla. No ladró. Solo lo miró, con esa calma antigua que parecía decir no soy yo quien mueve los corazones. Es el amor que tú me diste, y que yo devuelvo. Pero el destino no había terminado de tejer su historia. Esa misma tarde, un coche oficial se detuvo frente a la cabaña. Bajó una mujer con traje impecable y una cámara colgada del cuello. «¿Doctor Mateo Valdés?», preguntó. «Soy de la cadena nacional. Queremos contar su historia. La de usted y la de ella». Él negó con la cabeza. «No es mi historia. Es la de ella. Pero usted es parte de ella», insistió la periodista. «La gente quiere saber por qué la abandonó y por qué ella volvió». Mateo miró a Débil, que ya se había alejado, observando el horizonte con esa mirada que ve más allá de lo visible. «Porque cometí el error de creer que el éxito era más importante que el amor», dijo, con la voz rota. «Y ella me enseñó que el verdadero milagro no es caminar cientos de kilómetros. Es perdonar a quien te rompió el corazón, y seguir amando». La periodista guardó silencio. Luego, apagó la cámara. «Gracias», dijo. «Eso es todo lo que necesito». Al caer la noche, mientras el fuego crepitaba dentro de la cabaña, Mateo supo que algo estaba a punto de cambiar. No por la fama, no por las cámaras, sino porque era tarde. La clínica ya estaba cerrada. Mateo había dejado su teléfono sobre la mesa de la cocina, olvidado entre recetas y listas de provisiones. Pero en la capital, en un departamento iluminado por la luz azul de una pantalla, Clara, su antigua colega, desplazaba el dedo por su feed cuando se detuvo en seco. La foto apareció sin aviso: una perra flaca, de pelaje deslucido, sentada junto a un camino rural, mirando al horizonte con una intensidad que partía el alma. El pie de foto decía Débil, la perra que caminó 500 kilómetros para volver con el médico que la abandonó. Hoy lo espera otra vez. Clara reconoció al instante esos ojos. Los había visto en las pocas fotos que Mateo guardaba en su casillero. Y supo, sin dudarlo, que era ella. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a Mateo. No respondió.
Entonces, sin pensarlo 2 veces, envió la noticia por mensaje. Con una sola palabra, ella horas después, en la cabaña, Mateo encendió su celular para revisar la batería. Las notificaciones estallaron como fuegos artificiales. Mensajes de desconocidos. Llamadas perdidas. Y ese mensaje de Clara. Abrió la noticia. Y allí estaba. La foto de Devil. Pero no era cualquier imagen. Era ella. Sus ojos. Su postura. Esa mirada que solo él conocía. Esa mirada que decía te estoy esperando. El aire se le cortó. El mundo se detuvo. Sintió como si el corazón se le saliera del pecho, como si el tiempo se enrollara sobre sí mismo y lo devolviera a aquella mañana en que la dejó en el refugio, creyendo que hacía lo correcto. No, susurró, con la voz quebrada. Débil. Corrió afuera. Ella estaba allí, bajo la luna, oliendo el viento como si supiera que algo venía. ¿Vos estuviste en todos esos lugares?, preguntó, arrodillándose frente a ella, con las lágrimas brotando sin control. Caminaste todo ese camino, por mi débil no ladro. Solo apoyó las patas delanteras en sus rodillas y lo miró fijamente, como si dijera no fue por vos. Fue por lo que representás, por lo que ambos podemos ser juntos. En ese momento, Mateo entendió la magnitud de lo que había hecho. No solo la había abandonado, había subestimado su amor, su fuerza, su propósito. Soy un tonto, sollozó, abrazándola con desesperación. Un tonto egoísta que creyó que el mundo se medía en títulos y no en latidos. Esa noche, no durmió. Se sentó junto al fuego, con la noticia abierta en la pantalla, leyendo los comentarios una y otra vez si un perro puede amar así. Porque nosotros no, débil no es débil. Es la más fuerte de todos. Quiero creer en algo así. Y entonces, entre los cientos de mensajes, uno lo heló la vi hace 2 días cerca del río seco. Iba cojeando. Parecía exhausta. El río seco. A menos de 30 kilómetros de allí. Mateo se levantó de un salto. Tenemos que irnos, dijo, preparando la mochila con manos temblorosas. Ahora. El viejo Hilario, desde su cama, lo miró con ojos sabios. No la pierdas otra vez, hijo, dijo, con voz débil pero firme. Algunas segundas oportunidades no vuelven. Mateo asintió. Subió a débil a la camioneta. Y partió en la oscuridad, con el corazón en la garganta, sabiendo que esta vez no buscaba solo a su perra. Buscaba redimirse. Porque ver su rostro en esa foto fue como mirarse en un espejo y descubrir que, mientras él se perdía en la ciudad, ella había estado construyendo un puente e iba sentada junto a él, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Ella giró lentamente, lo miró con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, y movió la cola una sola vez. No era alegría. Era calma, como si ya supiera lo que venía. Al llegar al río seco, un cauce agrietado bajo el sol implacable, Mateo detuvo el motor. Bajó y caminó entre las piedras, llamándola en voz baja, débil. ¿Dónde estás? Pero no era a ella a quien buscaba ahora. Era a sí mismo. Porque en cada relato que había leído, en cada testimonio que circulaba como brisa sagrada, se revelaba una verdad que lo desarmaba mientras él dudaba, ella actuaba. Mientras él se escondía tras batas blancas y títulos, ella sanaba con presencia. Un hombre mayor, pescando con una caña oxidada, lo miró con curiosidad. ¿Buscas a la perra milagrosa? Mateo asintió, con la garganta seca. Sí, es mía. El viejo sonrió, mostrando dientes amarillentos. No es tuya, hijo. Ella no pertenece a nadie. Pero te eligió a vos. Eso es distinto. La vio, claro. Hace 3 días. Estaba exhausta. Se sentó bajo ese álamo, señaló con la barbilla. Un grupo de escuchas se perdió en la sierra. Niños, doctor. Asustados, sin agua. Ella los encontró. Los guió hasta el sendero principal. Uno de ellos tenía fiebre. Ella se quedó con él, lamiéndole la frente hasta que llegamos. Mateo sintió un nudo en el estómago. Y luego se fue, caminando hacia el norte, como si supiera que alguien más la necesitaba. ¿Por qué hace esto?, murmuró Mateo, más para sí que para el viejo. Porque el amor verdadero no descansa, respondió el hombre, recogiendo su caña. Sana donde puede. Y vos tenés la suerte de ser su hogar, aunque no lo merezcas siempre. Las palabras cayeron como piedras en el alma de Mateo. Regresó a la camioneta, con las manos temblorosas. Débil lo miró, expectante. Tenemos que seguirla, dijo. No importa a dónde vaya.
Pero mientras conducía, su mente daba vueltas. No era solo admiración lo que sentía. Era terror. Porque empezaba a entender que Devil no estaba simplemente buscando algo. Estaba cumpliendo algo. Como si su misión fuera mayor que ambos. Esa noche, en un albergue rural, una mujer se le acercó con los ojos brillantes. «Usted es el doctor de Devil», exclamó. «Mi hija la vio. Estaba ayudando a un perro herido en la carretera. Le trajo agua. Se quedó con él hasta que llegó un veterinario. Otro hombre, desde la mesa de al lado, añadió. Y en el pueblo vecino, dicen que calmó a un toro furioso solo con mirarlo. Nadie se atrevía a acercarse. Ella se paró frente a él, y el animal se arrodilló. Mateo escuchaba en silencio, con el corazón partido entre el orgullo y el miedo. Porque cada historia confirmaba lo mismo. Devil no era una perra común. Era un pharaoh. Y él era solo el hombre que tuvo la inmensa fortuna, y la inmensa responsabilidad, de ser su compañero. Al salir, bajo un cielo lleno de estrellas, se arrodilló frente a ella. «¿Qué sos, Devil?», susurró, acariciando su cabeza. «Un ángel, un milagro LLO». Miró. Luego, con suavidad, tomó su mano entre sus patas delanteras y la apretó, como si dijera «soy tuya». «Why vas eso es mío». Nada más importa. Pero en lo profundo, Mateo sabía que algo grande se avecinaba. Porque el mundo ya no veía a Devil como una mascota. La veía como una señal. Y las señales, habría autoridades, cámaras, niños, familias, y una jaula decorada con flores donde Devil sería presentada como símbolo de lealtad y esperanza. «Es una oportunidad», dijo el alcalde, estrechando la mano de Mateo con entusiasmo. «Imagínese. Su historia puede inspirar a miles. Podemos recaudar fondos para refugios, promover adopciones. Devil será la heroína que todos necesitan». Mateo miró a la perra, que estaba sentada a su lado, tranquila, como siempre. Pero en sus ojos no vio emoción. Vio inquietud. «Ella no es un símbolo», respondió, con voz suave pero firme. «Es un ser vivo. Y no le gusta estar encerrada. Solo será un momento», insistió el alcalde. «Luego podrá irse con usted. Nadie la tocará. Solo la verán. La admirarán». Esa noche, en la habitación prestada del ayuntamiento, Mateo se sentó junto a la ventana abierta. Devil se acostó a sus pies, pero no dormía. Sus orejas se movían al menor sonido. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, levantaba la cabeza, alerta. «¿Tenés miedo?», le preguntó él, acariciando su lomo. Ella lo miró. Y en ese instante, Mateo vio algo que lo estremeció. No era miedo. Era sabiduría. Como si supiera que los homenajes vacíos no curan, que las cámaras no aman, que los aplausos no alimentan el alma. Al día siguiente, la plaza estaba llena. Niños con globos, pancartas con dibujos de perros, música suave. En el escenario, una jaula adornada con cintas azules. El alcalde subió al micrófono. «Hoy celebramos a un ángel con 4 patas», gritó, señalando a Devil, que estaba atada con una correa corta junto a Mateo. Devil, la perra que caminó cientos de kilómetros por amor. La multitud aplaudió. Algunos lloraban. Una niña gritó, «Quiero ser como ella». Pero Devil no movió la cola. No miró a la gente. Miró a Mateo. Y luego, lentamente, bajó la cabeza. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras el alcalde seguía hablando, una ráfaga de viento levantó las cintas azules. Devil tensó la correa. Mateo sintió el tirón antes de verlo. Con un movimiento suave pero decidido, se soltó del nudo mal hecho y echó a correr. «Devil», gritó Mateo, lanzándose tras ella. La multitud se sorprendió. Algunos rieron, creyendo que era parte del espectáculo. Pero Mateo sabía la verdad. Ella no huía del público. Huía de la mentira, de la farsa, porque su misión no era ser admirada. Era actuar. La siguió por callejones, entre puestos de frutas, bajo toldos ondeantes, hasta que la perdió de vista en el mercado viejo. Desesperado, preguntó a vendedores, niños, transeúntes. Vieron una perra marrón, flaca, con mirada especial. «Sí», dijo una mujer, señalando el camino del río. Iba rápido, como si tuviera prisa. Mateo corrió. El corazón le latía con fuerza. Y entonces, al doblar la esquina, la vio. Estaba frente a un grupo de niños perdidos, escuchas, con uniformes desordenados, uno de ellos llorando, con la rodilla sangrando. Devil lamía su herida con suavidad, mientras los otros la rodeaban, tranquilos,
como si su sola presencia fuera suficiente para calmar el miedo. Mateo se detuvo. No la llamó. No intervino. Porque en ese momento, entendió todo. No era él quien la guiaba. Era ella quien lo guiaba a él. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando la escena como un cuadro sagrado, Mateo supo que nunca más intentaría encerrarla en jaulas, ni siquiera de flores. Porque Débil no pertenecía a los escenarios. Pertenecía a los caminos. A los perdidos. A los que nadie ve. Y su verdadero homenaje no era un aplauso. Vea el río seco, lejos ya del bullicio del pueblo, lejos de los aplausos vacíos y las cintas azules. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto, y el silencio era tan profundo que solo se oía el chapoteo de sus pasos en el barro. No tenés que probarme nada más, Débil, dijo él, con la voz suave, casi perdida en el viento. Ya sé quién sos. Ya sé lo que significás. Ella lo miró de reojo, con esa calma antigua que parecía contener siglos, y siguió caminando. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no iba delante, ni atrás. Iba a su lado. Como igual. Como compañera. Horas después, cuando el sol intentaba asomarse entre las nubes rotas, llegaron a un cruce de caminos. Uno llevaba de regreso a la granja. El otro, hacia las montañas, donde decían que un grupo de familias vivía aislado, sin acceso a médicos, sin electricidad, sin esperanza. Débil se detuvo. Olisqueó el aire. Luego, sin dudar, tomó el camino de las montañas. ¿Estás segura?, preguntó Mateo, cargando la mochila con vendas y antibióticos. Es peligroso. Y está lejos. Ella no respondió. Solo lo miró, y en sus ojos había una certeza que lo hizo temblar. Caminaron todo el día. Al atardecer, encontraron las primeras chozas. Humo salía de los techos de paja. Niños descalzos los observaron desde la distancia, con ojos grandes y hambrientos. Una mujer mayor salió al encuentro, con las manos temblorosas. ¿Usted es el doctor?, preguntó, con voz quebrada. La perra. Ella llegó primero. Hace 2 días. Se sentó frente a la casa de mi nieto. Él no hablaba desde que su madre se fue. Pero desde que ella está aquí, vuelve a sonreír. Mateo entró. El niño, de unos 7 años, estaba acostado en una cama de madera, con fiebre alta. Débil estaba a su lado, lamiéndole la frente con suavidad, como si supiera que su calor era medicina. No tenemos cómo pagarle, dijo la abuela, con lágrimas en los ojos. No vine a cobrar, respondió Mateo, arrodillándose junto al niño. Vine porque ella me trajo. Trabajó toda la noche. Preparó infusiones, aplicó compresas frías, vigiló la respiración del pequeño. Y en cada momento, Débil estuvo allí, vigilante, presente, como si su sola existencia mantuviera al niño anclado a la vida. Al amanecer, la fiebre bajó. El niño abrió los ojos y, al ver a Débil, sonrió. ¿Se va a quedar?, preguntó, con voz débil. Mateo miró a la perra. Ella lo miró a él. Y en ese intercambio silencioso, ambos supieron la verdad. No eran ellos quienes decidían. Era el destino. Era el amor. Era la necesidad de los demás. Sí, dijo Mateo, con la voz rota. Se queda. Pero mientras preparaba el desayuno para la familia, sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Salió afuera. Débil ya no estaba en la choza. Corrió al camino. La vio a lo lejos, subiendo la colina, cojeando ligeramente, pero con la cabeza erguida. Débil, gritó. Ella se detuvo. Se giró. Lo miró una última vez. Y luego, con un movimiento suave de cola, siguió caminando. No huía. No se perdía. Lo llamaba. Porque en lo alto de la montaña, bajo un árbol solitario, había una figura tendida en el suelo. Inmóvil. Silenciosa. Mateo corrió. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor de guerra. Cuando llegó, se arrodilló. Era un hombre. Viejo. Desfallecido. Pero al abrir los ojos, reconoció a Mateo. Hijo, susurró don Ezequiel, su padre, con los labios agrietados. Sabía que vendrías. Detrás de él, Débil se sentó en silencio, como si hubiera guiado a Mateo no solo a un lugar, pero aún brillantes con el mismo fuego que Mateo recordaba de niño. Papá, ¿qué haces acá?, susurró, con la voz quebrada. Vine a buscarte, dijo el viejo, con una sonrisa apenas esbozada. La granja se siente vacía sin vos. Y sin ella. Sus ojos se desviaron hacia Débil, que se había sentado a pocos metros, vigilante,
como si supiera que este momento era sagrado. Mateo no pudo contener las lágrimas. Las dejó caer, mezclándose con la lluvia ligera que empezaba a caer otra vez. Se inclinó y abrazó a su padre con fuerza, como no lo hacía desde que era un niño asustado por una tormenta. Perdóname, sollozó. Perdóname por irme, por no volver, por creer que tenía que elegir entre ser médico o ser tu hijo. Don Ezequiel le acarició la cabeza con mano temblorosa. Nunca tuviste que elegir, mijo. El verdadero médico no cura solo con las manos. Cura con el alma. Y tu alma siempre estuvo aquí, con nosotros. Débil se acercó entonces. No con entusiasmo. Con reverencia. Se sentó junto a los dos hombres y apoyó su hocico en la rodilla de Mateo, como si sellara ese reencuentro con su presencia silenciosa. Ella me encontró, dijo don Ezequiel, mirándola con ojos húmedos. Estaba perdido en el bosque. Me dolía el pecho. Pensé que no saldría. Pero apareció, como un ángel. Me guió hasta este camino. Y luego se quedó, mirando al horizonte, como si supiera que vos vendrías. Mateo Lamoureux. Y en ese instante, todo cobró sentido. No era casualidad. No era instinto. Era amor. Un amor tan puro, tan inquebrantable, que había tejido un puente entre el pasado y el presente, entre el error y la redención. No te merezco, murmuró, acariciando la cabeza de débil. Nunca te merecí. Ella perpetuó. Luego, con suavidad, lamió su mano. No para consolarlo, para perdonarlo. Y en ese gesto simple, cargado de siglos de lealtad, Mateo sintió que algo dentro de él se recomponía. No era solo el reencuentro con su padre. Era el regreso a sí mismo, a sus raíces, a su propósito verdadero. Vamos a casa, dijo, ayudando a su padre a levantarse. Los dos. Débil se puso de pie al instante, lista, como siempre. No ladró. Solo caminó delante de ellos, marcando el sendero, como si hubiera estado esperando este momento desde el primer día en que lo vio partir. Mientras descendían la colina, el sol logró abrirse paso entre las nubes, bañando el mundo en una luz dorada que parecía bendecir cada paso. Mateo miró a su padre, luego a Débil, y por primera vez en años, sintió paz. No la paz del éxito, ni la del silencio forzado, sino la paz del equilibrio entre el deber y el amor, entre el día que curar no era solo detener una fiebre, sino devolver la esperanza. Una mañana, mientras reparaba el techo del corral, don Ezequiel lo observaba desde la sombra del algarrobo, con Débil a sus pies. ¿Y la clínica de la ciudad?, preguntó, sin mirarlo. Renuncié, dijo Mateo, sin vacilar. Hoy escribí una carta al Ministerio de Salud. Quiero crear una red de atención rural. Médicos itinerantes, enfermeras comunitarias, y una camioneta, con un consultorio móvil. Don Ezequiel sonrió, con los ojos brillantes. ¿Y quién va a ser tu primera paciente? Mateo bajó del techo, se limpió las manos en el pantalón y señaló hacia el camino. Una mujer venía caminando, cargando a un niño pequeño en brazos. Ella, sin decir más, entró a la casa y salió con su maletín. Débil ya iba a su lado, tranquila, como si supiera que este era su verdadero lugar, no en escenarios, no en fotos, sino aquí, donde el dolor es real y el consuelo, silencioso. Atendió al niño con manos firmes, pero con voz suave. Le tomó la temperatura, le dio un jarabe de hierbas que su madre le enseñó a preparar, y le sonrió. Va a estar bien, dijo. Solo necesita descanso, y cariño. La mujer lloró. No por miedo, por alivio. Dicen que su perra, comenzó, mirando a Débil, que se había sentado junto a la cama del niño, que trae milagros. No trae milagros, corrigió Mateo, acariciando la cabeza de Débil. Ella es el milagro, porque me enseñó que el verdadero cuidado no se mide en diagnósticos, sino en presencia. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta, Mateo se sentó en los escalones del porche. Su padre a su izquierda, Débil a su derecha. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, preguntó, mirando al horizonte. Decime, dijo don Ezequiel. Voy a ir al pueblo vecino. Hay un viejo que no puede caminar. Y una familia con 3 chicos que nunca vieron a un médico. Y después, seguiré, pueblo por pueblo, hasta que no quede nadie solo. Débil apoyó la cabeza en su rodilla. No ladró. No se movió. Solo estuvo allí, como siempre. ¿Y ella?, preguntó su padre. Ella viene conmigo, respondió Mateo, con una sonrisa que nacía del alma. Porque donde hay dolor, ella siente. Donde hay miedo,
ella calma. Y donde hay olvido, ella recuerda. En ese momento, una brisa suave agitó las hojas del algarrobo. Parecía susurrar una promesa antigua que el amor verdadero no necesita palabras, ni títulos, ni reconocimiento. Solo acción. Solo presencia. Solo fe. Y así, bajo el cielo infinito del campo, comenzó una nueva era. No la de un médico famoso, sino la de un sanador humilde. No la de una perra abandonada, sino la de un ángel con patas que caminaba junto a él, recordándole cada día que el mayor acto de medicina. Mateo no usaba bata. Solo una camisa sencilla, botas gastadas y un maletín que llevaba tanto vendas como semillas de hierbas curativas. Y siempre, siempre, a su lado, débil. No como mascota. Como compañera. Como guía. Una tarde, en un caserío donde el río se había secado y el pozo daba agua amarga, una niña le tomó la mano con timidez. «¿Es verdad que tu perra entiende lo que sentimos?» Mateo miró a Débil, que estaba echada bajo la sombra de un árbol, observando a los niños jugar. «Más que entenderlo, lo siente», respondió. «Y cuando alguien sufre, ella se queda. No juzga. No pregunta. Solo está». La niña sonrió y corrió hacia Débil. La perra abrió los ojos, movió la cola una vez, y la dejó acariciarla. Al rato, la niña se acostó a su lado, y las dos se quedaron dormidas, como si el mundo entero hubiera encontrado paz en ese rincón de tierra. Esa noche, mientras Mateo preparaba una infusión junto al fuego, don Ezequiel lo miró con orgullo. «Antes creías que tenías que irte para ser alguien. Ahora ves que eres más tú aquí, entre estos campos, que en cualquier hospital de la ciudad. Porque aquí no me ven como el doctor Mateo», dijo él, soplando su taza. «Me ven como un hombre que escucha, que camina, que se detiene». Débil se acercó y apoyó la cabeza en sus rodillas, como tantas veces antes. Pero esta vez, Mateo notó algo: su respiración era más lenta. Sus ojos, aunque brillantes, estaban cansados. «¿Estás bien, vieja amiga?», susurró, acariciando su lomo. Ella parpadeó, como si dijera: «Estoy donde debo estar». Al día siguiente, mientras visitaban a una familia en las afueras del pueblo, un periodista los encontró. Esta vez no venía con cámaras ni micrófonos, solo con un cuaderno y una mirada humilde. «Quiero escribir su historia», dijo. «No la de la fama, la verdadera, la de todos los días». Mateo negó con la cabeza. «No hay historia, solo vida. Pero la gente necesita saber que aún existen personas como ustedes», insistió el hombre. «Que el amor no se perdió». Entonces, Débil se levantó. Caminó hasta el periodista, lo miró fijamente, y luego se sentó a sus pies. El hombre se emocionó. «Ella me eligió», murmuró. «No», corrigió Mateo, con una sonrisa triste. «Ella eligió que todos te vean. Porque si tu historia llega a un solo corazón roto, valdrá la pena». Y así, sin quererlo, su legado comenzó a crecer. No por ellos, por los que venían después. Jóvenes médicos que abandonaban las ciudades para seguir sus pasos. Familias que adoptaban perros callejeros, inspiradas por la lealtad de Débil. Comunidades que se organizaban para cuidar a sus ancianos, a sus niños, a sus animales. Y en medio de todo, ella seguía allí, cojeando un poco más cada día, durmiendo más horas, pero nunca dejando de mirar el camino, porque sabía que, mientras alguien necesitara ayuda, su misión no terminaba. Porque no era fama lo que buscaba, era conexión. Y en cada mirada que calmaba, en cada niño que abrazaba, en cada paso que daba junto a Mateo, Mateo lo notó. Lo sentía en cada mirada que ella le lanzaba, en cada vez que apoyaba la cabeza en su regazo como si buscara refugio del tiempo. No decía nada, solo la abrazaba más fuerte, como si pudiera detener el reloj con el calor de sus manos. Una tarde, mientras preparaba una infusión de manzanilla, su padre se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ella está cansada, hijo», dijo don Ezequiel, con la voz ronca. «Ha caminado más de lo que cualquier criatura debería». «Lo sé», respondió Mateo, sin mirarlo, porque si lo hacía, las lágrimas caerían. «Pero no sé cómo decirle adiós». «No tenés que decírselo», dijo el viejo, con sabiduría antigua. «Ella ya lo sabe. Y vos también». Esa noche, Mateo se sentó junto a Débil bajo las estrellas. El cielo estaba lleno de luceros, como si el universo entero velara por ellos. Acarició su lomo, ahora más delgado, más frágil, y recordó aquel día en que la encontró medio muerta en el barro. «Me salvaste, Débil», susurró.
No una vez. 1000 veces. Me devolviste mi alma cuando la había perdido. Ella lo miró. Sus ojos, aunque nublados por los años, seguían brillando con esa luz que solo el amor verdadero puede encender. Lamió su mano, una última vez, con la misma ternura del primer día. No te vayas, murmuró él, con la voz quebrada. Por favor. Pero el destino no pide permiso.